cosas como van en este mundo, mis amigos, y es un placer encontrarnos a esta hora de la tarde para escudriñar la palabra de Dios y ver lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. Pero saben, hablar de seguridad y esperanza. El Apocalipsis nos anima. El Apocalipsis quiere que realmente podamos, o sea, el Señor que dio, que reveló el Apocalipsis, quiere que tengamos ánimo a pesar de las horas difíciles que pasamos en esta tierra. Y en este día tan especial, ¿verdad?, el Santo Sábado, como ya sabemos, vamos a realmente meditar solamente unos momentos, ¿verdad?, mientras pensamos en la obra creadora de aquel que lo hizo todo. Aún la creación habla del amor insondable de nuestro Dios. Cuánto hizo nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser felices y podamos heredar la vida eterna. Y cuando Él se acerca a nosotros, constantemente lucha para que nuestra mente pueda estar en relación con Él. Y en este sábado tan especial vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija, no solamente aquí en el programa que estamos realizando, sino también, por supuesto, a cada uno en sus pedidos particulares, en lo que realmente deseamos de corazón y que la voluntad de Dios pueda cumplirse en nuestra vida. Acuérdense de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue realmente el pedido de nuestro amado Salvador antes de ir a la cruz del Calvario. De manera que con reverencia ante el Dios eterno, oremos en forma admirable a aquel que es admirable y es desde el siglo y hasta el siglo. Padre amado, gracias por tantas bendiciones. Gracias porque nos permites llegar a este sábado y poder seguir adelante con la temática que estamos teniendo en estos días. Que todo lo que veamos, Señor, y que podamos leer en tu palabra pueda ser de bendición para nuestra vida cristiana. Quédate con nosotros, dirige todo lo que estamos realizando aquí y que lo que podamos, Señor, llevar adelante sea para honra y gloria de tu santo nombre al escudriñar tu palabra, al leer los pasajes y al ver de cerca lo que tiene que ver con los eventos finales de la historia de este mundo. También te rogamos que bendigas cada pedido que ha sido hecho, que tú lo respondas conforme a tu divina voluntad, para bien de todos nuestros amigos en cualquier parte de la tierra. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe durante el tema de hoy. Dios quiera que podamos siempre andar cerca de Él, en sus pasos, caminar en sus huellas. Bien, el sexto sello y la solemne hora del sellamiento. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a repasar un poquitito lo que es el sexto sello. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero tal vez alguno quedó con la impresión que allí terminaba. No, el sexto sello es largo. Termina recién en el capítulo 8, el versículo 1. De manera que el apóstol San Juan, al ver los eventos, son tan grandes que se proyecta rápidamente a los eventos del fin de la historia humana, pero luego retrocede un poco para que nosotros entendamos lo que debe ocurrir antes de ese evento. Bien, ahora tenemos los 5 eventos del sexto sello. Y allí vemos Apocalipsis 6, versos 14 al 17. Bien, el primero de ellos es el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, donde Lisboa tembló entera. Era una hora muy particular, de paso era el Día de los Muertos. Las iglesias estaban llenas con la falsedad de esa enseñanza. Cuando la tierra tembló, los puertos marítimos fueron destrozados. Inclusive algunos elementos de tortura de aquellos días fueron tragados por la tierra. 90 millones de seres humanos 90.000 personas murieron instantáneamente en ese día. Y bueno, ahora el oscurecimiento del sol. No mucho tiempo después, muy cerca, ¿verdad? 19 de mayo de 1780. Así lo había dicho Cristo y lo recalcó en el Apocalipsis. Y el siguiente evento es la luna en sangre, como también ya estudiamos, ¿verdad? En la palabra de Dios, los textos, ¿se acuerdan cuando los leíamos? Toda esa noche permaneció la luna teñida de sangre, como símbolo de la sangre derramada de los mártires que habían perdido la existencia durante todo ese largo periodo de 1260 años. Y ahora el cuarto evento. Los cielos se estremecen. Fue tan tremendo el temblor que hubo en los cielos que la gente no podía entender lo que iba a acontecer. La gente pensó que el fin del mundo había llegado, pero el Señor nos dejó claridad, luz para que podamos entender. Y comenzó la lluvia de estrellas fugaces más grande registrada en la historia, en aquel 13 de noviembre del año 1833. Toda aquella noche, la realidad de la Tierra estaba alumbrada, el hemisferio norte sobre todo, donde hay registros muy claros de esa noche cuando las estrellas caían en remesones del norte hacia el sur y de este hacia oeste, en una forma impresionante, tanto que se podía leer un periódico de aquellos días sin ningún inconveniente, siendo que allí en el hemisferio norte no había luna, o sea, no era tiempo de luna, de manera que así fue. Y entonces solamente tenemos que recordar esto, lo que aparece en la pantalla. Solo faltaban 11 años para 1844. ¿Qué pasaría en 1844? Por supuesto, el fin de los 2300 años, la profecía más larga de la Biblia y que indudablemente nos marca el momento cuando el Señor pasase ahora o pasaría del lugar santo al santísimo del santuario celestial. Pero ahora los cielos se abren. Juan observa ese cuadro, ese evento último. Se abren para dar paso a la venida de Cristo nuestro amado Salvador. Pero este mundo estaría con otros pensamientos totalmente opuestos. Tiempo actual como el que tenemos ahora, en rebelión contra el cielo, ¿verdad? Paz y seguridad. Cuando vemos tumultos por doquier, hay inseguridad en forma atroz. Los hombres matan, mienten, roban en todas direcciones de la tierra. El hombre no sabe más qué hacer. Enfermedades por todas partes. Cristo vuelve pronto, mis amigos, y tenemos que entender por qué. Porque nos encontramos detenidos entre el quinto y sexto evento, ¿verdad?, de lo que realmente estamos estudiando en la palabra de Dios. Leamos ahora acerca de esto en Apocalipsis 6, versos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Juan ve la escena del fin cuando Cristo regrese. La ve de una forma impresionante, narra las palabras, que en realidad tendríamos que hablar de cada palabra de estos pasajes que acabamos de leer, ¿verdad? No tenemos tiempo de hacerlo, mi amigo, pero lo importante es recalcar algunas cosas. Allí habla de siervos, habla de esclavos, de manera que habría un desequilibrio total en esta pobre tierra, ¿verdad? Cuando los cielos habrían de abrirse como un pergamino que se enrolla, como dice la palabra de Dios. Y Cristo vendrá escoltado por millones de ángeles cuando Él regresa. Por eso es que Juan va hacia el último acontecimiento del sexto evento, que sería realmente impresionante, como estábamos estudiando, ¿verdad? El sexto sello nos lleva, ¿verdad?, a ese quinto evento del cual estamos leyendo en la palabra de Dios. El evento más solemne de la historia, como lo vemos en la pantalla. ¿Por qué? Porque tanto tiempo esperó la humanidad. El día de regreso de nuestro amado Salvador. Él vino por primera vez y murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Los hombres de esos días no lo recibieron, pero el tiempo actual no es muy diferente, no, todo lo contrario. Ya vamos a leer en la palabra de Dios qué pasaría realmente durante ese quinto evento o durante el sexto sello. Ahora bien, ahora Juan comienza a relatarnos algo. La última gran crisis detenida por amor realmente, porque es así. Dios debe terminar con una obra muy particular en el santuario celestial y tiene que ver con el sellamiento. Vean, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 7, el versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, aquí San Juan describe un momento muy especial. 4 ángeles poderosos. El Señor tiene controlada la naturaleza. El Señor tiene controlado todo, tanto el mundo político como el religioso en la hora del fin. Él debe sellar a los que serán salvos. Y saben, la salvación es individual. Tenemos que entender esto en forma muy particular. Y en este sábado Dios quiera que esto quede grabado en nuestra mente. La salvación es individual. Cada uno debe decidir. Y el sello de Dios nadie lo recibirá, a menos que tengamos su carácter en nuestra vida. Ahora, por eso nos dicen las Escrituras, desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Y eso es lo que vamos a leer. Nos habla con claridad la palabra de Dios. En realidad, allí llega 1844, que es la fecha más larga que aparece en la Biblia como profecía, ¿verdad? Y por supuesto, la gracia de Dios va a terminar cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial. Pero poderosos ángeles esperan la orden del Todopoderoso. Antes no vendrá el fin de la gracia, y eso debe quedar claro. Ahora, leamos allí el versículo 2 y 3 a continuación. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Juan observa ese cuadro que lo deja impresionado en gran manera. ¿Por qué? El versículo 3 agrega más. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un ángel glorioso, en gran manera. No vamos a describir todo lo que podríamos hablar acerca de eso. Y poderoso, ahora sostiene los vientos. Cristo mismo, nuestro amado Salvador,
aquel que intercede en el santuario celestial, hasta que no esté sellado el último hombre que habrá de ser salvo. Él detendrá esos vientos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero saben, amigos, la gracia de Dios no va a durar para siempre. Las señales fueron dadas para que nosotros meditemos, pensemos cuán cercana está la venida de Jesús. Ahora, 3 cosas que debemos recordar de este evento tan particular. La obra de detención es clara. Dios lo ha ordenado y todo está detenido. Es un compás de espera. La obra del sellamiento, como encontramos en la pantalla allí, ¿verdad? Obra del sellamiento específica. ¿A quiénes? A los siervos de nuestro Dios, dice allí, ¿verdad? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Ya vamos a entender más de cerca, ¿verdad? Leamos allí: el pueblo de Dios juzgado en esta hora del fin. A ver, el pueblo de Dios que es, por supuesto, que comienza cuando el pecado entró. Abel era fiel a Dios, fue muerto por su hermano Caín, que era rebelde ante Dios, pero la descendencia de la mujer habría de mantenerse leal hasta el fin, cuando Jesús regrese por segunda vez y termine con las desgracias de esta tierra. Ahora, en Ezequiel 9, el verso 3 y 4, vamos a leerlo porque nos va a ayudar a entender justamente lo que tenemos que ver con ese juzgamiento de ese pueblo de Dios en primer lugar. Leamos. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cristo había venido para salvar a Jerusalén, por supuesto. Y ahora en la forma figurada, porque es una profecía que abarca el primer advenimiento de Cristo y el segundo advenimiento de Jesús. Hay un paralelismo muy claro entre el primer advenimiento y el segundo. Y allí encontramos, ¿verdad?, a un ángel esplendoroso. Y qué terrible. Está pasando por Jerusalén, por el pueblo de Dios. Y ve escenas horrendas dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que debe hacernos meditar. Pero ese ángel tenía una comisión especial. Tenía, dice, en medio de la ciudad, y pasa porque tenía un cinturón, o atado en su cinturón, un tintero de escribano. Ese ángel es el encargado de poner una señal antes de la destrucción y de la intervención de Dios en forma total. Y continuamos leyendo el versículo 5 y 6 de esta forma. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaréis por mi santuario. Qué terrible es lo que está diciendo Dios allí. Amigos míos, nos habla del tremendo zarandeo que ocurrió con la antigua Jerusalén y del terrible zarandeo que está ocurriendo en el pueblo de Dios en esta hora, antes que los cielos se abran. Por eso es que San Juan en la visión ahora retrocede para que entendamos, antes de ver la venida de Jesús, mientras Cristo intercede en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como estábamos leyendo en la palabra de Dios, he aquí, ese ángel debe realizar una obra muy grande. ¿Qué estás haciendo, mi amigo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy meditando, estoy analizando mi vida, mi carácter, mis acciones. Estamos analizando realmente lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. ¿O solamente es un conocimiento? Si eso es conocimiento, no sirve absolutamente de nada. Cuán terrible es leer la palabra de Dios y no hacer la voluntad del Todopoderoso. Ahora, aquí habla de una mortandad terrible, porque es un símbolo aún de la muerte eterna que habrá de ocurrir con aquellos que aún conocieron la verdad, entendieron los caminos de Dios y sin embargo no hicieron la voluntad del Todopoderoso, ni aprovecharon el tiempo de gracia que el Señor nos concede, su inmensa misericordia. Ahora,
continúa diciendo Ezequiel capítulo 13, verso 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nadie que no se encuentre preparado podrá ir a la eternidad. Esto debe quedar claro, porque el impío morirá, dice aquí la palabra de Dios. Pero sabes, mi amigo, es algo importante. Y esto me toca decirlo con toda claridad. A veces hay párrafos en las Escrituras que nos hacen temblar, y sobre todo los ministros de Dios. Ay de aquel ministro que no diga con claridad, de aquel atalaya de Sión que no anuncie con claridad y diga la verdad aún al pueblo de Dios, a los que conocemos la voluntad de Dios, conocemos las profecías, conocemos por supuesto también los mandamientos de Dios, y aún podemos guardar el sábado. Si no nos entregamos a Jesús, no heredaremos la patria celestial. Pero saben, hay algo muy grande. El que no dijere, o sea, si el atalaya no dice y no amonesta al pueblo de Dios, algunos se ofenden, algunos se enojan, no les agrada. Amigo mío, yo pienso que en el rostro de Jesús hay lágrimas. Hay lágrimas porque a pesar de tanto conocimiento que el Israel de Dios posee, no está haciendo la voluntad de Dios. Pasó eso en tiempos cuando Jesús vino por primera vez, y ahora en el tiempo del fin está pasando exactamente lo mismo. Debo decirlo con toda claridad, en esta hora solemne del sellamiento, antes que los cielos se abran y Cristo regrese para terminar con este mundo oscuro. Ahora bien, en esa obra de sellamiento, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? El carácter de Cristo en nuestra vida. Jesús murió y suspiró en la cruz del Calvario para que ustedes y yo juntos podamos cambiar nuestra vida, nuestras neuronas, por supuesto arruinadas por el pecado. Nuestra mente no puede hacer por naturaleza la voluntad de Dios. Y más ahora, al fin de la historia humana, es el momento cuando más la mente del hombre se aparta del cielo. Por eso nuestro ruego especial debe ser en el día de hoy: Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de ser, porque este es el primer sello que el mundo debe contemplar antes que Cristo regrese en gloria y majestad. Por supuesto, no tenemos la estatura de Adán y de Eva, no tenemos la hermosura que ellos tuvieron, pero nuestro rostro debe resplandecer diferente. ¿Por qué? Porque el Señor pronto va a venir y nos va a dar un hogar eterno. Y saben, el mayor sermón que podemos predicar es el sermón de nuestro carácter y de la semejanza a Cristo, aquel que nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario. En 2 Timoteo, el capítulo 12, el verso 19, leemos: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué pasaje es esto, verdad? Nosotros no podremos cambiar el carácter de Dios. Dios es inmutable, es eterno, y su carácter es eterno. Es amor insondable, porque todo lo que estamos viendo es por amor. Pero nos amó de tal manera que nosotros podamos tener de nuevo el carácter que tuvimos una vez cuando el hombre fue creado. Por eso es que lo único que llevaremos a la eternidad es nuestro carácter, amigo mío y hermano en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que orar cada día, rogar al cielo para que el Señor nos bendiga, rogar al Todopoderoso para que Él cambie un carácter que no es a semejanza de Dios. Solo el Todopoderoso. Acuérdense de Nicodemo nuevamente. Jesús le dijo a Nicodemo: si no volvieres a nacer, no podrás entrar en el reino de Dios.
Y Nicodemo conocía mucho, enormemente la palabra de Dios, y sin embargo no estaba salvado. Más aún, el agente que Dios envió, el Consolador. Leamos acerca del Espíritu Santo en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cada vez que yo leo este pasaje pienso en el amor insondable de Dios. Pienso en los discípulos que rodeaban a Jesús, en los momentos cuando se dieron cuenta de que Él se iba a ir. Por supuesto, Él había resucitado de los muertos. Todavía no alcanzaban a comprender. Eran tan grandes las escenas que la mente de los discípulos estaban turbadas, como dice la palabra de Dios. Pero sobre todo ahora cuando escucharon de que Él se iría a los cielos para interceder, y Él les dijo que Él volvería, les prometió, pero tendrían que realizar una gran tarea. Y sin la obra del Espíritu de Dios, nuestro carácter no puede cambiar. Sin la obra del Espíritu de Dios, mi apreciado hermano en Cristo, nuestro ser no puede ser transformado. Y pensar que dentro de las filas del pueblo de Dios hay quienes no creen en la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice el texto? No precisamos leer demasiados pasajes. Allí dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención, o para el día de la redención. ¿Saben, amigos míos? Algunos se escapan de estos pasajes, dicen cosas tremendas. Inclusive, dicen, esta es una doctrina que nos proviene de la bestia. ¿Saben? Los poderes opositores a Dios que ya conocemos no rechazaron todas las cosas de Dios, solamente una parte, porque Satanás es astuto en gran manera. Él no tergiversa toda la verdad. Al contrario, deja grandes verdades y, por supuesto, tergiversa las verdades esenciales. Y, por ejemplo, una de las esenciales es acerca de la personalidad del Espíritu Santo de Dios. No es el tema de este día, ¿verdad? Pero debemos analizarlo detenidamente. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Amigos míos, cuando Cristo le dice a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos, Él estaba presente hablando con ellos allí, de manera que ellos se sentían acompañados al lado de su Maestro. Pero Él dice, yo me voy a ir porque debo interceder por ustedes y debo interceder por Rubén también, debo interceder por los que serán salvos en la hora del fin. Pero yo voy a enviarles otro Consolador, yo rogaré al Padre y Él va a enviar al poderoso Espíritu de Dios. De manera que Él habla de la personalidad del Espíritu Santo cuando vendría ahora el Consolador. El llamado en la Biblia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, también son nombres que se le da al Santo Espíritu, al cual podemos contristar. Y sí, de paso, si el Espíritu Santo no fuese una persona, ¿podríamos contristarlo? No. El Espíritu Santo se pone triste cuando Él está rogando al lado nuestro, está intercediendo poderosamente en nuestra mente para que sea cambiada y nosotros lo negamos, porque el Señor no puede cambiar, por supuesto, nuestro carácter si nosotros no queremos. Ahora bien, ¿sabes? Por ejemplo, ¿crees tú en el Padre? Te pregunto de nuevo, ¿crees tú en el Padre? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Sí, me dices. Sí, yo creo, pero el Espíritu Santo es la fuerza. Cuidado, porque también la bestia habla del Padre y crees en el Padre, y por eso eres hijo de la bestia. No, mi apreciado hermano. ¿Crees en Cristo, tu poderoso Salvador? Sí, crees. Y la bestia también cree. ¿Y por qué algunos dicen que el Espíritu Santo proviene de la bestia? Y fue una doctrina que Satanás colocó por allá, por el siglo VIII, IX de la era cristiana. ¡Qué terrible pecado! Rechacemos ese tremendo pecado. No es el estudio asombroso en la palabra de Dios cuando se nos habla del Espíritu Santo de Dios. Podemos conocer muchas letras, ser sabios en muchas cosas en este mundo, pero si negamos al Espíritu Santo de Dios y lo negamos en su persona, jamás veremos el reino de Dios. Está claro lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el segundo punto del sellamiento, porque tiene dos puntos. El primero
es el sellamento de nuestro carácter, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, es la ley moral de nuestro Padre Celestial. Leamos lo que dice Isaías capítulo 8. Muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí nos habla de que ese sello es espiritual y es en nuestra mente, mis apreciados hermanos. Esto debe quedar claro. Sé que dimos temas anteriores porque no siempre se puede decir todo, ¿verdad? De golpe, porque no lo entenderíamos. Pero hoy vamos a entender más. El primer sello es en nuestra mente. La ley moral de Dios tiene que formar parte de nuestra mente, de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. Pero muchos van a tropezar, como dice allí el texto bíblico, ¿verdad? Será piedra de tropiezo porque no van a hacer las obras de Dios. De manera que mírate al espejo. ¿Qué espejo? El espejo que el Señor escribió en tablas de piedra con su propio dedo. ¿Cómo estamos con los mandamientos de Dios? Nuestro carácter refleja realmente la ley moral del Creador y saben, dentro de esa ley hay realmente una señal particular del Creador. No estoy negando esto, es una señal, por supuesto. Es lo que vamos a ver y es el cuarto mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. Sello dentro de la ley de nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. Y yo me siento feliz por eso. Porque el Señor es nuestro dueño por creación. Y también nuestro dueño, ¿por qué? Porque nos redimió. Él creó todas las cosas. Por eso allí en Ezequiel 20:20 leemos. Y santificadme días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De manera que tenemos dos cosas fundamentales que recordar. En primer lugar, por supuesto, es la ley moral inscrita en nuestro ser, en nuestra mente. Ese es el sello de Dios. El Espíritu Santo lo puede hacer. El Señor dice, mi fundamento es firme, nadie lo puede mover, como leíamos recién. Yo soy santo, sed pues vosotros también santos. Preparaos para vivir conmigo por la eternidad. Cuán grande es nuestro Padre, ¿verdad? Pero ahora nos habla de algo muy particular que sobre todo al fin del tiempo será una señal muy especial. Él es nuestro Creador, porque Satanás odia a Dios y también lucharía en forma especial. Y el mandamiento único que él lleva el nombre del Creador es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Leamos el cuarto mandamiento, Éxodo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El santo sábado que estamos llevando hoy a cabo no es un día común, no es un día particular, o sea, un día más de la semana, sino que Dios lo creó especialmente. Dios reposó, dice allí, leemos en la pantalla, ¿verdad? Dios lo bendijo y Dios lo santificó. Dios no reposó porque estuviese cansado. Dios lo bendijo, no llamemos maldito a algo que fue bendito por Dios. Dios lo santificó. Horrenda cosa es ser sacrílego, ¿verdad? Y no aceptar la separación del santo sábado para un uso sagrado, porque el Señor se acerca. Somos seres inteligentes, creados a imagen de Dios. Y en la última gran controversia, como veremos enseguidita, se va a llevar a cabo en torno al cuarto mandamiento. ¿Por qué? Y los que no tengamos la mente de Dios, no podremos también ser celiados ni guardar el santo sábado. Hermano, debo decirte algo. Los judíos guardaron el sábado y sin embargo no se salvaron. Me refiero a los que rechazaron, ¿verdad?, a Cristo. ¿Por qué? Eso lo recalca mucho la Biblia en Hebreos capítulo 4. Tremendo. Nunca aceptaron el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no permitieron que el Señor cambiase sus mentes. Ese fue el problema de ellos. El santo sábado también es un mandamiento de Dios y el cuarto en especial es una señal de nuestro Creador. Por lo tanto, leemos ahora
en sus frentes. ¿Por qué dice el texto que leíamos hoy? Que también tiene que ver, porque estamos hablando del tiempo del fin sobre todo, pues ya vamos a ver eso. Apocalipsis 7, el versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es muy claro lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Muy claro, ¿verdad? Diciendo, dice allí Apocalipsis 7, 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, habla de todo lo que es la tierra. Los ángeles contienen los vientos, si no este mundo ya hubiera desaparecido 1000 veces, para que pueda ser llevado el mensaje de la salvación por un lado, como veremos y estudiaremos antes que termine el tiempo de gracia. Pero ¿saben? Acá dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. En la última hora del gran conflicto, sobre todo en el nuevo orden mundial que está amenazante en forma tremenda y que el Señor todavía no ha dejado que se establezca, pero puede ser que no tarde ya mucho porque no hay nada que hacerle. Este mundo es Sodoma y Gomorra, no queda más nada y los hombres transgreden todos los mandamientos de Dios. Se ha roto todo, nuestro mundo es peor que Sodoma y Gomorra. El mundo de hoy se está terminando. Por lo tanto, el Señor dice, se verá en la mente de mis hijos mi carácter. Y se verá también aún en la frente y en las manos. En Apocalipsis 13 se describe, pero saben, solamente allí sello en la hora del fin, tiempo de la bestia y su imagen, que está descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis, y no es el tema de hoy. El Santo Sábado es una señal visible también, por supuesto. El carácter, aunque no se lo ve como una señal, ¿verdad? Pero la señal que se trazará al fin del tiempo es el Santo Sábado, como dice, además de, por supuesto, el carácter de Dios esculpido en nuestro ser entero. Ahora, la profecía y el sello de Dios en cuanto al sábado. Es bueno que recordemos esto, porque algunos tal vez no lo tengan bien claro en cuanto al día de reposo y lo que esto significa. ¿Qué dice Dios? Allí Isaías habla en el capítulo 56 de su libro, ya dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Yo voy a leer de nuevo este pasaje de la palabra de Dios. Bienaventurado, o sea, feliz el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, ¿para qué? Dice allí, para no profanarlo. Y luego continúa diciendo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea que es un cambio de carácter en primer lugar, un cambio de mente. Y por supuesto en la hora del fin, los hombres desobedientes no guardarán el cuarto mandamiento porque no aceptan al Creador del universo. De manera que es subrayado. Allí tenemos las rayas bien claras de 2 sellamientos, ¿verdad? En primer lugar, la ley moral entera, que debe ser nuestro carácter, que Cristo murió en la cruz por ello. Y en segundo lugar, ¿verdad? Ese sello visible del cuarto mandamiento dentro de esa ley moral, que tiene que ver con el Santo Sábado. Solamente podremos sentir la dulzura del Santo Sábado si Cristo habita en nuestra mente. Y nuestra mente es transformada a imagen de Dios. Continúa diciendo la profecía lo siguiente. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Bueno, allí está hablando de aquellos que no pertenecían, no eran hebreos, ¿verdad? En otras palabras, para que nosotros entendamos hoy, yo no soy hebreo y tú también tal vez en la mayoría de los casos, pero Cristo murió solamente para los hebreos. No, acá está clara, la profecía anunciaba y decía con claridad, señala con nitidez, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, allí ponen la señal esta, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, notemos. O sea, ese cambio de carácter que tiene
que ver con la obediencia a todos los mandamientos, pero también con el cuarto que tiene que ver con el conflicto en la última hora de la historia humana, ¿no es cierto?, en este mundo, allí en Apocalipsis 13, como les mencionaba. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, dice, mejor que el de hijos e hijas, de manera que el Señor murió por todos. No importa el color de nuestra piel, no importa inclusive en el lugar que vivamos de la tierra, el pueblo de Dios debe anunciar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, antes de que Él regrese en gloria y majestad. Y continúa diciendo el profeta lo siguiente: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Ustedes notan cómo pone hincapié el Señor. Habla en primer lugar del carácter. Cristo habita en mi corazón, el que murió en la cruz del Calvario está habitando en nuestra mente, está en nuestro ser, el que nos amó desde antes que el mundo fuese. Está realmente en nuestra vida. Y si está en nuestra vida, como dice el pasaje que leemos allí, ¿verdad?, en realidad también guardaremos el Santo Sábado en la hora final. Y los que les toque vivir en esa hora del fin, por supuesto, ahora serán sellados. Es un sello, es el sello dentro de la ley moral del Creador. Ahora bien, cumplimiento profético. Ya el apóstol San Pablo habla acerca de ello en Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el milagro del plan de salvación. Allí San Pablo dice: los gentiles, aquellos que estaban adorando estatuas, estaban lejos de Dios, completamente alejados del carácter divino, ahora lleguen también a ser hijos de Dios por medio del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, que dio su vida por nosotros para que nuestra vida sea cambiada. Si Cristo para nosotros es una estatua, si Cristo para nosotros es una imagen, si Cristo para nosotros es solamente un collar, no tiene nada que ver con la salvación. La salvación tiene que ver con el cambio de vida que Cristo realiza en mi mente al andar de acuerdo a sus preceptos y a su voluntad. Ahora bien, vamos a ver lo que nos continúa diciendo. Los 144,000 sellados, el Israel simbólico del fin. Quiero explicar esto porque aparece allí en la obra del sellamiento. Dice Apocalipsis 7, el versículo 4, lo que sigue. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Saben ustedes, muchos dicen no se entiende nada. Cuanto más al fin estemos de la historia, más entenderán los hijos de Dios. Dios es un Dios admirable y dejó la sabiduría en aumento porque es así el carácter de Dios, para que podamos entender y comprender cada vez más. De paso, si ustedes leen detenidamente las tribus que allí aparecen, no están las 12 tribus del Israel del pasado. Hay 2 tribus que no aparecen. Aparecen solamente las 2 tribus de la descendencia de José. Pero por supuesto no son las 12 tribus, es un Israel simbólico. Los que vivan la última etapa de la historia terrena, está hablando de Israel del fin, ¿verdad? Ahora bien, leamos más acerca de esos 144,000 en Apocalipsis 14, el verso 1 al 3. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender ese cántico especial. Ahora nuevamente el apóstol San Juan allí en Patmos observa el cuadro de los redimidos y de los 144,000 en particular. Él habla, no son los únicos salvados, ¿no? La Biblia nos habla acerca de la gran multitud, etcétera, no es el tema de hoy.
Pero los 144.000 pasarán por una experiencia muy particular durante las 7 plagas postreras. En realidad, la profecía está llegando al final. Por eso tenemos que estudiarla en su plenitud. A partir de 1844, la luz de la palabra de Dios se abre en su plenitud. Ellos tienen un cántico especial que ninguna otra compañía lo puede aprender. ¿Por qué? Es la experiencia que ellos tuvieron que llevar o que tendremos que llevar si estamos vivos durante ese periodo tremendo de la angustia de Jacob y mientras se proclame el último mensaje de amonestación en poco tiempo en esta tierra. Por eso aparece descrito de esta manera. Allí está el mensaje de los 3 ángeles. Y aquí sí, yo me detengo, no sé cómo decirlo. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, entendamos esto. La obra del sellamiento, si no somos sellados, jamás podremos predicar el mensaje de los 3 ángeles. Hay quienes lo saben de memoria, Apocalipsis 14, ¿verdad? Del 6 en adelante. El primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel. De paso, el número 3 es símbolo de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 aparecen, no 2. ¿Está claro? Ahora bien, para proclamar ese mensaje debemos ser sellados. Sellados por el Espíritu de Dios, porque yo no podría cambiar mi carácter si no fuese por la obra del Espíritu transformador de Dios, el Espíritu Santo de Dios, con el cual no debo entristecer, como dice, no pequéis contra el Espíritu Santo. Jesús dijo en cierta ocasión, cualquier pecado le será perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Está claro. De manera que es diferente de Él y del Padre. Ahora, para proclamar el mensaje de los 3 ángeles, la unción del Espíritu de Dios debe estar sobre nuestras vidas. Por esto abarca desde 1844 en adelante, pero tenemos que verlo desde el miércoles en adelante, en una forma realmente impresionante. Preparemos nuestra mente, roguemos al Señor que nuestra mente pueda captarlo, porque en realidad el mensaje del primer ángel fue predicado con poder ya desde esos días y fue aumentando más y más. Y por supuesto está anunciando ahora el mensaje de los 3 ángeles como debe ser. ¿Por qué el Señor hace aparecer los 144.000 allí en el Apocalipsis antes de la terminación, por supuesto, de la obra de Dios en este mundo? Sobre el mar de vidrio ahora, ¿verdad? Porque los 144.000 ocuparán un lugar muy cercano en torno al trono de Dios. Allí, frente al trono de Dios he colocado para que no olvidemos. Leamos a continuación Apocalipsis 15, que está antes de que las plagas caigan sobre este mundo. Leamos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué glorioso día será ese y qué privilegio enorme, porque Satanás habrá de hacer todo lo que su poder puede hacer para terminar con la iglesia de Cristo de los que vivan en la última hora. Hablo de los 144.000. Recordemos que es un número simbólico, no son 144 porque en realidad es una multiplicación. 144.000 de 12 por 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, un símbolo para que entendamos. El Señor tomó como primicias, como dice el texto, ¿verdad?, a ellos, aquellos que tengan que pasar por la mayor aflicción. El mayor poder que los agentes demoníacos poseen será lanzado para arrasar con el pueblo de Dios en este mundo. Sin embargo, aquellos pasarán ante el trono de Dios para cantar el cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de victoria. ¿Por qué? Porque obtendrán la victoria no por sus fuerzas, sino por el poder impresionante que se ganó en la cruz del Calvario
ahora ellos también vencerán en el gran conflicto y quedará demostrado ante todo el universo que no solamente Cristo, ¿verdad? Porque yo escuché a muchos decir, bueno, Cristo es verdad, Cristo pudo vencerlo a Satanás porque realmente fue engendrado por el Espíritu de Dios. Pero nosotros no fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, amigo mío, no te equivoques. En realidad, pide al Espíritu Santo de Dios, solamente Él puede cambiar nuestra naturaleza. Si queremos andar de acuerdo a los mandamientos de Dios, si queremos pertenecer a los 144,000, estaremos con ellos, porque vivimos en la hora del fin, si así el Señor lo determina, ¿verdad? Pero ¿saben cuán grande es poder entender la grandiosidad del poder transformador del Espíritu Santo del Señor antes de las 7 plagas postreras? El Señor nos anima de esta manera, como estamos viendo allí, porque las 7 plagas postreras será terrible, y sobre todo para el pueblo de Dios, cuando se dé cuenta que terminó el tiempo de gracia, que el tiempo de gracia se cerró para siempre. Cuando caiga la primer plaga, ya se darán cuenta, muchos. La segunda, la tercera, la cuarta, muchos habrán de soportar inclusive varias de esas plagas. Me refiero al pueblo de Dios, los que estarán viviendo, los que se levantarán para vergüenza y confusión, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el día final, cuando el Señor regrese. Pero terrible será la angustia de Jacob, cuando se den cuenta que no pueden resistir más, no pueden resistir. ¿Por qué? Porque no fueron sellados. Te pregunto, ¿tenemos el sello del Dios vivo? Mientras ahora el quinto evento, el sexto sello, se va desarrollando en su parte final, ¿no es el momento de pedirle al Rey del Universo de que Él nos selle, de que seamos sellados como hijos de Dios, para que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, para que podamos reflejar la imagen de Dios? Y por supuesto, si nos tocare vivir en la hora dramática, cuando la persecución azote al pueblo de Dios nuevamente por breve tiempo, podamos tener también la experiencia de guardar el Santo Sábado. Pero hoy tenemos que tener esa experiencia, porque tenemos que ser fieles a todos los mandamientos. ¿Recuerdan lo que una vez dije en algún tema? 10, porque los mandamientos, ¿cuántos son? 10, ¿verdad? 10 menos 1 igual a ¿cuánto? A 0. De manera que el cuarto mandamiento lleva el nombre del Hacedor. El Señor ahora, antes de que las plagas caigan, aparece en Apocalipsis 14 para que nosotros entendamos. Y por supuesto en Apocalipsis 15 es recalcado el cántico que recién leíamos, ¿verdad? El cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Se parecen, los dos cánticos son prácticamente lo mismo. El cántico que pasarán en esa prueba terrible, cuando termine, ¿verdad?, la prueba allí de la angustia de Jacob. Habrán de cantar un cántico de triunfo, igual que los israelitas cuando pasaron y el Señor por un milagro abrió las aguas del Mar Rojo. Lo recordamos, ¿verdad? Ese momento tan especial y particular, el milagro de Dios cuando los enemigos del pueblo de Dios, con lo más fuerte que tenían los egipcios, detrás de ellos iban y el Señor se interpuso entre ambos. Y ahora Moisés levantó la mano e invocó el nombre de Dios y las aguas del Mar Rojo cayeron sobre los egipcios y terminaron con los enemigos para siempre. Así también va a pasar con los 144,000. Es la experiencia muy parecida. Por eso dice el cántico de Moisés y del Cordero, como recién leíamos en las Escrituras, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer algunas características más en Apocalipsis 14, el versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este es un texto solemne en extremo, mi apreciado amigo. Pero sabes, los que no entienden la palabra, cuando no estudiamos la palabra de Dios, podemos decir cualquier cosa.
Me acuerdo cuando una vez un amigo de un país lejano de acá, estábamos enseñando la palabra de Dios en ese lugar, y me dice, pero ¿cómo si se contradice la Biblia? Está hablando del momento final de la historia, cuando realmente los 144,000 celiados allí, dice que es un grupo tan particular que habrá de pasar por el tiempo de angustia de Jacob, y dice que dice los que no se contaminaron con mujeres. Si Dios creó el hogar, el matrimonio, ¿y cómo es eso? No se contaminaron con mujeres. Hermanos, no entendamos las cosas patas para arriba. Perdonen la expresión que usé. Porque la palabra de Dios es muy clara. En Apocalipsis 12 también nos habla de la mujer virgen, ¿verdad? Que representa al pueblo de Dios, que no transgrede los mandamientos de Dios. O sea que es un símbolo del pueblo de Dios en la hora final del gran conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, el texto, volvamos a la pantalla, dice, estos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con iglesias falsas, con doctrinas de error, de pecado, es lo que está diciendo Dios allí. No se contaminaron por más fuerza que el diablo hizo para vencerlos. Hoy es el día aceptable. Salgamos de las falsas religiones, salgamos de las falsas iglesias, salgamos de aquellos que tal vez se hicieron una iglesita por allí para ganarse la vida, pero no, y con todo el respeto y el amor, digo a ese pastor, a ese ministro, a ese sacerdote, mi hermano en Cristo, piensa y medita en estos textos, es demasiado solemne, tiene que ver con nuestra eternidad. ¿Estamos en armonía con los mandamientos de Dios? ¿Somos vírgenes ante el Todopoderoso? Es eso lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Estos, continúa diciendo, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Notaron? O sea, no importa la aflicción, no importa la tristeza, no importa la agonía, siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo quiero seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero seguir a Jesús de esta manera, en una forma muy particular y extraordinaria, como lo menciona aquí. Y continúa diciendo, ¿verdad? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Otra explicación aquí. ¿Hay alguna persona en este mundo que haya nacido sin pecado? No. Solamente Jesús nació sin pecados, porque fue engendrado por el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes? El apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, pero el Señor en el santuario celestial está intercediendo para que nosotros, y sobre todo en la hora final del conflicto, ahora, en la hora en la cual nos toca vivir, una hora tan solemne, la hora del sellamiento, podamos poner el carácter de Jesús en nuestra mente, la ley moral de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, el milagro de los milagros. Por eso Jesús con lágrimas le dijo a Nicodemo, ¿por qué vienes de noche? ¿Tienes miedo de venir de día? Nicodemo, tú conoces la palabra de Dios. Nicodemo, tú guardas el sábado, e inclusive con leyes que ni siquiera yo he puesto en el sábado. Nicodemo, si no vuelves a nacer, no entrarás en el reino de Dios. Acuérdense que el Señor está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para limpiarnos de toda inmundicia de pecado. De manera que solamente a través del Cordero que está allí en los cielos, me refiero a Jesús, ¿verdad? Él puede quitar toda transgresión de nuestra vida y nuestros corazones, y también de esos 144,000 que aparecen allí sin mancha y sin arruga, ante el trono excelso de gloria, antes que caigan las plagas postreras. Pensemos en el conflicto, porque las plagas caerán sobre aquellos que a veces, conociendo la voluntad de Dios, no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y efectivamente va a ser así, porque el Evangelio llegará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por el poder infinito de Dios. Pero habrá quienes lo habrán rechazado. Ahora, cuando caigan las 7 plagas, se va a producir lo siguiente. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Qué tremendo, desde el templo. Dios es misericordia.
y Dios es amor, por supuesto, pero también es justicia. Y esa justicia implica la destrucción del pecado. Por eso finalmente, y muy cerca está ese momento, cuando el sellamiento va a terminar y caerán, por supuesto, las plagas posteriores. Leamos Apocalipsis ahora 8, el versículo 1, ahí aparece el séptimo sello en la Biblia, pero que también es parte del sexto. Leamos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué se hizo silencio en el cielo por media hora? ¿Jesús vendrá solo a buscarnos? Él les prometió a los discípulos que no. Leamos el texto allí, coloqué en la pantalla para que quede claro. Jesús vendrá escoltado por millones y millones, tendría que haber puesto, de ángeles. Así dice allí en San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Millones de ángeles habrán de acompañar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ahora Cristo, vestido de las ropas que tienen que ver con la destrucción del pecado para siempre y que significa victoria para los redimidos. Por cierto que el cielo será vaciado porque millones de millones habrán de escoltar a Jesús. Vendrá para que nunca más haya pecado y vendrá para llevarnos a la eternidad, porque Jesús quiere que conozcamos lo que es su trono. Él lo prometió y la promesa de Jesús es promesa de Jesús. Saben, amigos, por otro lado, el cielo quedará en silencio por los eventos tremendos que estarán ocurriendo en ese instante. La pluma inspirada dice lo siguiente. Vamos a leer una cita maravillosa que de paso ya les prometí. Tendremos un tema que va a explicar más cerca de esto. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. ¿Notaron ustedes? Qué palabras, muchas veces he derramado lágrimas dentro de esas palabras. Qué impresionante. Ir en el carro de fuego. Allí habla de 7 días, ¿verdad? No voy a entrar en detalles en este momento. Pero sabes, amigo mío, el Señor nos habla de triunfo allí. El Señor nos habla de gloria. El Señor mismo. Cuán diferente es el carácter de Cristo al carácter de Satanás. Satanás luchaba por la supremacía, ¿verdad? Y por eso se llenó de odio, porque no fue consultado cuando el Señor fue a crear al hombre. Bueno, es un capítulo muy serio esto, ¿verdad? A tal punto de que tuvo que ser expulsado de los cielos él y una tercera parte de los ángeles, pero ahora Jesús mismo, dice allí, colocará con su mano en los redimidos la corona de oro que brillará. ¿Y qué más? Y palmas en las manos. De manera que será glorioso ese día. Las palmas significan la victoria sobre el pecado. Una victoria que será para siempre. Una victoria que no tendrá más fin, porque la vida es eterna. Nunca más volverá a existir el pecado. Y conoceremos y procederemos a conocer más a Jehová, al Todopoderoso, en ese milenio, mientras estemos conociendo al trono de Dios, mientras conozcamos a los 4 seres vivientes, mientras conozcamos aún a los que serafines y querubines que estarán, diferentes formas de ángeles, y los mundos que Dios creó, por supuesto, representados en torno al trono de Dios. No voy a entrar tampoco en detalles en torno a esto porque si no el tema sería muy largo. Una cosa tenemos que hacer en esta hora. La pantalla dice algo allí, creo que lo dice mucho, ¿verdad? Ni precisaríamos leer el texto. Una vida transformada por el poder de Jesús. Apocalipsis 22:16, la Biblia está terminando de esta forma. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David. Rubén, yo te puedo salvar, porque participé de la naturaleza humana y nunca pequé. Soy todopoderoso, porque salí de la tumba por mi poder. Porque soy Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tanto nos amó el Señor. Y el Señor en este sábado nos llama al arrepentimiento. O cuando veas este tema, mi apreciado amigo, acuérdate que sin la sangre expiatoria de Jesús nunca podremos llegar a la eternidad. Necesitamos encontrarnos con el príncipe de la vida. Por eso el potente zarandeo, como está en la pantalla, está llevando a cabo ahora. La lluvia tardía detenida mientras el sellamiento, porque la lluvia tardía no puede caer sobre el remanente, sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que no pueden ser sellados y el Señor todavía en su misericordia espera, pero no esperará ya mucho tiempo. Fin de la proclamación del mensaje del tercer ángel, detenida por quienes no entienden la hora. Oh, mi hermano, arrepintámonos de todo pecado. Acudamos al Todopoderoso para que podamos heredar el reino de los cielos y vivamos por los siglos de los siglos en armonía con las Sagradas Escrituras, con lo que Cristo inspiró, como está en la pantalla, ¿verdad? Y lo inspiró para que nosotros leamos y podamos cambiar nuestro carácter. Vayamos a Cristo. Escuchemos el cuarteto. Fui a mí, Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Y siempre con él feliz seré por la eternidad. Cristo nos ama mucho, por eso Él quiere que batallemos y peleemos la batalla. Nuestro cántico final que tiene que ver, que lo tomamos como lema, ¿verdad? Por supuesto, pero meditemos un instante. Estamos tomados de la mano de aquel que intercede en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Podemos ser sellados por el Todopoderoso en el santuario, el lugar santísimo del templo celestial. Es Cristo el que intercede. Pronto, pronto el tiempo se termina. ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria.
venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey con poder y gloria. Y viene así para buscarnos y llevarnos a una eternidad, mi apreciado amigo. Saben, el tema del miércoles era un tema realmente impresionante. Y yo quiero orar, pedir al Señor que nos dé fuerzas. Pero al decir esto estoy hablando de la vida transformada. Busca nuevas personas, porque el que realmente acepta a Cristo no puede quedarse quieto. Busca más a aquellos que de veras también deben estar un día sobre el mar de vidrio. El Señor tiene muchos todavía en esta tierra. Acompañemos en este tema que tenemos allí, ¿verdad? Los 7 truenos y el ángel fuerte. Llegó el momento de estudiar este tema. Los 7 truenos y el ángel fuerte. No olvidemos a nuestros amigos, parientes o con aquellos que nos relacionamos. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, gracias porque tú nos amas. Gracias porque hemos podido ver este tema impresionante, Señor. En esta hora, mientras estamos estudiando este 6º sello, y por supuesto que hemos llegado hasta el 7º, como hemos visto, Señor, podamos entender muchas cosas que tenemos que entender todavía desde el miércoles en adelante. Acompáñanos, nuestro Dios. Bendice a todos mis hermanos y amigos de todas partes de la tierra. Danos lo que necesitamos, pero sobre todas las cosas, danos sabiduría para ser nuevas criaturas y heredar el reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Será hasta el miércoles, mi apreciado amigo.